Buen día para todos y para todas. Hoy abordaremos un tema supremamente importante que es el que tiene que ver con la tesis de grado para optar por el título de abogado de el penalista Jorge Eliezer Gaitán Ayala, que es un caudillo popular que se ha ido constituyendo en símbolo de la resistencia y del pensamiento crítico y transformador de los colombianos, en particular de las clases subalternas. El libro de las ideas socialistas nos va a ofrecer una mirada del pensamiento de Gaitán al respecto de esta corriente de pensamiento que en el tiempo en que él vive está emergiendo en sus orígenes, en particular en el desarrollo de la Revolución Socialista de octubre de 1917, que es en el momento en que Gaitán está desarrollando su vida juvenil, porque a partir de 1920 estará en la Universidad Nacional y hasta 1923 estará desarrollando sus estudios que concluirán con los estudios de doctorado que hará en Roma. Miremos entonces la estructura del libro, las ideas centrales del libro, las preguntas que guiaron la investigación de Jorge Eliezer Gaitán al respecto de las ideas socialistas en Colombia. Gaitán y las ideas socialistas. El libro de las ideas socialistas en Colombia de Jorge Eliezer Gaitán Ayala está dividido en 5 partes que constituyen una unidad de sentido básica en la construcción de los fundamentos políticos e ideológicos que van a guiar su vida pública desde muy temprano. Como se señala en la nota introductoria del libro, es presentado como tesis de grado para aspirar a recibir el título de doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. El trabajo de investigación realizado se construye básicamente sobre 2 preguntas. La primera pregunta es ¿cuál de los sistemas económicos, el individualista o el socialista, consulta mejor los intereses de la justicia, las necesidades del progreso y los sentimientos de humanidad? Como se darán cuenta, es una pregunta profunda y es una pregunta de análisis comparativo. La segunda pregunta es, ¿nuestro país está preparado habida consideración de su medio específico para la implantación del sistema socialista? Esta pregunta tiene que ver por las condiciones específicas del desarrollo y de la cultura política, del desarrollo económico y la cultura política que está atravesando el país en 1920 para saber si está en condiciones de avanzar hacia la implantación de un sistema socialista. Gaitán reconoce que existe en el país en ese momento importantes grupos que profesan las ideas socialistas en una apropiación precaria de los fundamentos científicos que le dan solidez para la interpretación y transformación de la realidad real, como él la denomina, y la carencia de un partido socialista como tal. Recordemos que los partidos socialistas en Colombia se van a constituir esencialmente como estructuras institucionales a partir de 1928 y que posteriormente ese Partido Socialista va a transformarse en el Partido Comunista que hasta la fecha tiene existencia. El primer capítulo de la tesis va a preocuparse por mirar la relación que existe entre el sistema político, las leyes y el medio social a la cual se aplican. Retomando a Montesquieu, Gaitán
es de la idea que las leyes y los sistemas sociales y políticos deben consultar la idiosincrasia del medio en que han de ser aplicados. Las leyes deben responder a un contexto social, económico, político y cultural. Ese es el criterio que tiene Jorge Eliezer Gaitán sobre la formación de los sistemas jurídicos que funcionan en los sistemas sociales y políticos. Es del criterio que las leyes deben responder a la realidad real. Hay un interés fundamental de Gaitán de explicar el concepto de realidad real, esto es, la que tiene que ver con lo concreto de la existencia humana, social y política, y no con los supuestos que se consideran pueden constituir la realidad. Él sabe exactamente que hay una realidad real y que hay una realidad construida, una realidad supuesta. Y no suponer que están por encima de esta, porque según sus palabras, ni las leyes ni sus forjadores podrán nunca transformar arbitrariamente el alma de los pueblos. Hace una presentación de la naturaleza de las leyes sustantivas y adjetivas en este capítulo. Las leyes sustantivas como aquellas que garantizan los derechos y las leyes adjetivas como aquellas que los hacen viable. Unas, las sustantivas, garantizan los derechos, pero es necesario convertir esas leyes sustantivas en leyes adjetivas, esto es, las que garantizan y hacen viable los derechos. Señala con prontitud que lo único que da y consagra derechos en la sociedad es la sociedad, y por creaciones que son ajenas a toda voluntad individual. Desde ahí hace una férrea crítica al derecho individual de la propiedad. Es lo colectivo lo que define la naturaleza de la ley y no lo individual. Por eso, el propósito que se formula Gaitán es hacer un cuestionamiento al derecho individual a la propiedad que está en el contexto de las ideas socialistas. Gaitán considera que el deber del Estado debe orientarse a diseñar la fisonomía social de un organismo que se desarrolla y evoluciona sujeto a leyes profundas. El Estado debe constituirse con el propósito de avanzar en el diseño de la sociedad como un organismo que va a funcionar conforme a las leyes que lo rigen. En cuanto dichas leyes interpreten mejor la realidad real, más fácil será el desenvolvimiento y las relaciones del Estado con el pueblo. Toda ley que busque imponerse a la fuerza en detrimento de los derechos de la sociedad y el desconocimiento de la realidad real va a encontrar oposición y resistencia. Estas leyes en la práctica han de ser desobedecidas. Esa es la formulación que nos hace Gaitán, muy pertinente para las discusiones que hay hoy en el Parlamento colombiano, en el Congreso colombiano, sobre leyes como la reforma laboral, la reforma a la salud o todo lo que tiene que ver con las propuestas legislativas que garantizan a los colombianos las leyes y a la cual se oponen muchos congresistas que no están allí para representar los intereses de la sociedad en su conjunto, sino los intereses de sectores de élites oligárquicas, como las llamaría Gaitán. Gaitán, siguiendo a Duguy, considera que el derecho no es un conjunto de principios absolutos e inmutables, sino, por el contrario, un conjunto de reglas que cambian y varían con el tiempo. Aquí le da un carácter dialéctico al derecho y a las leyes. Las leyes no se sostienen eternamente, sino que las leyes van cambiando conforme van cambiando
los tiempos para adecuarse y ajustarse mejor a la función que deben cumplir en relación con el bienestar y la convivencia de los ciudadanos. Para Gaitán, en la vida social se pueden observar tres elementos. Primero, el elemento biológico, común a todos los seres humanos y los pueblos en sus bases propiamente constitutivas. El componente biológico, o elemento biológico como lo llama Gaitán. Segundo, el elemento de raza, previamente de factores telúricos que no tienen influencia fundamental sobre tipo histórico social, pues este es el resultado del desenvolvimiento del estrato biológico enunciado y por lo tanto se resuelve como factor secundario el problema de la raza. Y tercero, el elemento nacional, que es proveniente del medio social propiamente dicho. Los componentes biológicos de raza y nacional son fundamentales en la constitución que para Gaitán existe en la sociedad. Para Gaitán, la ley de la evolución que encarna un perfeccionamiento continuo obra sobre todos esos elementos para someterlos a su filtro purificador y constante. Va a ser una preocupación de las reflexiones de Gaitán estos tres componentes en el contexto de sus naturalezas y desarrollos. Sin embargo, su preocupación en el primer capítulo de su libro se va a centrar sobre aquellos sistemas que contradicen las tendencias fundamentales de la vida, porque considera que no van a ser exitosos. Esas tendencias fundamentales se expresan en reclamar que el hombre puede gozar del fruto de su trabajo, reclamar que el ser humano, por el hecho de serlo, no se trata como un animal de carga, que no basta asegurarle la subsistencia física, sino que es necesario facilitarle los medios de cultivar su espíritu, pedir que los seres humanos, mientras quieran y puedan trabajar, no puedan ser sometidos a la miseria, pedir que los seres humanos que dieron su vida y su salud al trabajo no tengan que morir sobre la tarima de doliente de los hospitales, evitar que existan mujeres acosadas por la necesidad, que tengan que oficiar en la prostitución, evitar que hayan niños arrojados a la miseria, que tengan que ser luego candidato de presidio, y no es humano que otros puedan hacer vida de dilapidación y de regalo. No es correcto afirmar que a los hombres no se les puede pedir virtud mientras no tengan los medios de vivir, porque como decían aún en el mismo Santo Tomás de Aquino, para la práctica de la virtud se necesita un mínimo de bienestar temporal. Decir que es necesaria la lucha constante porque termine la carnicería del pueblo a pueblo, donde aquellos que la fraguan ritman las danzas en el salón, a la par que los humildes que la sufren brindan su corazón a la metralla como tributo de una patria que nunca conocieron. Decir que el patriotismo es necesario, darle un sentido de cooperación internacional y no de agresión fratricida. Decir que la selección es necesario hacerla, pero a base de capacidad y virtudes auténticas. Decir que el triunfo solo debe llegarse por los caminos del personal esfuerzo. Decir todo esto y demandarlo con el entusiasmo que reclaman los grandes y leales no es pedir nada que esté fuera de las condiciones esenciales de la vida, ni que va a ser patrimonio exclusivo de éste
o de otro pueblo, ni de esta o de otra raza, sino algo que pertenece a la conciencia universal, algo que es y tiene que ser de todos y cada uno de los seres humanos, de todos y cada uno de los pueblos. Gaitán levanta una rigurosa crítica a las sociedades y a los estados que copian las leyes de otros pueblos y que asumen como propia en realidades reales que son distintas. Por esta razón, Gaitán es del criterio que las ideas socialistas y sobre todo una posible sociedad socialista solo se puede construir si se lee y es interpretada la idiosincrasia del pueblo en específico y se hace una juiciosa interpretación de la realidad real del medio. Aquí Gaitán lo que está es poniendo en evidencia el enunciado marxista de que lo concreto es concreto, en tanto que es síntesis de múltiples determinaciones, por lo tanto la unidad de lo diverso, y que esa unidad de lo diverso lo que constituye es lo real, la realidad real, como la llama Gaitán. Y Gaitán va a tener una particularidad sobre este enunciado, y es que él va a hacer su propia lectura de las teorías socialistas o de las teorías liberales, inclusive del corporativismo, pero desde su propia percepción y el manejo que hace de esas teorías en los contextos sociales y políticos que le corresponde vivir. En este sentido, no es un modelo que se copia, sino es una experiencia diferenciada de construcción del propio modelo que se deriva de la idiosincrasia del pueblo y de la realidad real del medio. En una sociedad como la nuestra, pluriétnica, multicultural y de regiones, la complejidad de la construcción de un modelo de homogeneización resulta a todas luces improcedente. La resistencia que un pueblo pone a los sistemas de otro va en razón directa de su homogeneización e inversa de su heterogeneidad. El segundo capítulo de la tesis va a preocuparse por mirar la relación que existe entre el capital y el trabajo. Gaitán comienza reconociendo las condiciones específicas del desarrollo capitalista en nuestro país para cuestionar la idea de que Colombia no es un país capitalista y que eso en particular tiene una incidencia mayor en un proceso de transformaciones de la sociedad y del Estado hacia un modelo socialista. Reconoce el desarrollo alcanzado por el capitalismo en el mundo, sus crisis y sus contradicciones esenciales. Incluso hace referencia a la crisis que se manifestará en el 29. Aquí no hemos llegado a ese desarrollo industrial y por lo tanto el problema no tiene una base evidente. En un pueblo pobre como el nuestro, antes de favorecer, tales ideas perjudican. Luchemos por el adelanto del país, dice Gaitán. Crucémoslo de ferrocarriles, implantemos las grandes empresas, facilitemos la llegada de capitales extranjeros, que sólo así, por virtud de la fuerza capitalista, podremos levantar el nivel del proletariado. Gaitán, siguiendo los principios del desarrollo del pensamiento materialista, que se planteaba una línea que debían seguir las naciones para llegar al socialismo, plantea que hay un prerequisito para poder construir el modelo de transformación social y política que llevaría al socialismo, y ese prerequisito es que la sociedad se desarrolle en el ámbito capitalista para que surja una masa proletaria que encarne los derechos de la sociedad socialista y ésta pueda tener una fuerza transformadora. Empecemos en la concurrencia de brazos por abundancia de capital.
y entonces el precio del trabajo subirá por una ley natural sin necesidad de absurdas contiendas. En un país sin capitales no se puede pedir salarios altos, y primero que pensar en esto, corresponde a los hombres de bien y de talento empeñarse en el desarrollo económico general, que será la manera única de mejorar la situación de la clase trabajadora. Gaitán es de la idea que hay que comenzar por preguntarse qué es el capital y busca a través de la historia darle las distintas significaciones que ha tenido en cada momento para la humanidad. De las formas de un capitalismo primitivo va pasando rápidamente a un concepto que define el capital como una relación social que se establece en el desarrollo de los procesos productivos entre los seres humanos, las máquinas, los propietarios de las mismas y la distribución de los beneficios del trabajo. Para Gaitán, en términos generales, el capital es la riqueza empleada para producir riqueza. Desde este concepto embrionario va a comenzar a elaborar la diferencia entre riqueza individual y riqueza colectiva, que lo va a llevar a afirmaciones tales como no estamos en contra de la riqueza que produce bienestar y progreso, estamos contra la riqueza que produce desigualdad y pobreza. Esto es la riqueza de acumulación capitalista contra la riqueza de distribución social. El capitalismo es la concentración de los capitales socialmente producidos para el provecho individual de quienes controlan el trabajo de los demás. Es una forma de riqueza nacida de determinada manera de explotación del trabajo. El trabajo se hace esclavo del capital y el capitalismo no produce ni podría producir las cosas de su pertenencia por sí mismo, sino contrata por su cuenta hombres que trabajen para él. Esta naturaleza propia del capitalismo es la de no producir por sí mismo, sino que requiere de contratación de hombres que trabajan para él. Existe una principal preocupación de Gaitán de dialogar con las diversas teorías políticas para definir la naturaleza del capitalismo nuestro en un momento de la historia del país en que los procesos de acumulación de riqueza están posibilitando la acumulación originaria de capital que ha de dar origen a la expansión del trabajo asalariado y a las contradicciones que se derivan de él en la relación capital-trabajo. Estamos en la década del 2030 y del 2030 es una época de procesos de acumulación originaria de capital en nuestro país que van a dar origen a un desarrollo capitalista muy particular, embrionario y dependiente, pero estamos en una época de acumulación de capital. En el segundo capítulo de las ideas socialistas, Gaitán centrará su atención en 5 aspectos. El primero definirá la naturaleza del capital como categoría de la economía económica. Segundo, se centrará en estudiar el concepto de la cantidad del capital. Tercero, su preocupación girará sobre el concepto de industrialización y lo que ello implica en la modernización de la sociedad y de las relaciones de trabajo. Cuarto, su abordaje será sobre el origen del capital, en el que hará un tránsito a través de la historia, definiendo y diferenciando la relación entre capital y riqueza. Quinto, tomará en consideración las funciones del capital, señalando y desarrollando la idea que la función del capital reside en facilitar la actitud del trabajo para producir riqueza. La función del capital mira hacia el incremento de la producción, hacia su forma, hacia su ensanche y desarrollo, pero no a la producción misma de la riqueza.
Por último, el capítulo se concentra en unas consideraciones generales en las que finaliza afirmando: nos acordamos siempre de las grandes empresas, del progreso, pero nunca el aspectos fundamental y desgarradas abejas que elaboran ese progreso. Y es, como decía Kessler, mientras que para el patrimonio y renta de los empresarios no se reconoce límite alguno, se insiste bastante en la concepción de que el obrero tiene bastante con lo necesario para vivir y que por lo tanto no tiene derecho a molestar a la sociedad con sus exigencias. En el tercer capítulo de la tesis va a reflexionar sobre el problema de la tierra, la tenencia y el uso de la propiedad, haciendo especial énfasis en la situación de la población campesina y del trabajador rural. Este capítulo está dividido en 5 partes. En la primera parte aborda en profundidad el tema de la evolución de la propiedad de la tierra. Allí hace referencia a varias ideas esenciales. Primero, en el comienzo de los tiempos no existe la propiedad rural. La recolección y el nomadismo fue el modelo característico del relacionamiento. Segundo, es la agricultura la que va a ir definiendo la tenencia y el uso de la tierra. El paso del nomadismo al sedentarismo y el paso de la recolección a la agricultura va a ir definiendo la tenencia y el uso de la tierra. El aumento de las relaciones de sociabilidad y la propiedad social de la tierra. El desarrollo de la guerra va a ir generando el sentido de defensa y propiedad de la tierra y reafirmará el Estado. La consolidación de conceptos de propiedad y el desarrollo del capitalismo generan procesos de concentración de la tierra que harán que las relaciones humanas con este recurso pasen de la tenencia y uso a la propiedad, y desde la propiedad las relaciones de explotación del trabajo humano en el campo. La segunda parte aborda el problema de la renta de la tierra y allí hace referencia a varias ideas. Primero, la relación entre tierra, capital y trabajo. La relación entre renta, salario e interés. La relación entre la renta la constituye y el valor del uso de la tierra. La renta no puede nacer sino del monopolio de la propiedad de la tierra. La renta hace parte de la producción de quien trabajó y produce, que tiene que entregar a quien ni trabaja ni produce. Se define el papel que juega la fecundidad de la tierra en la producción de las rentas. La tercera parte tiene que ver con la ley de la renta, en donde Gaitán señala la existencia de varios propietarios de tierra hace que el precio de su uso no se cobre de manera arbitraria, según el interés de un monopolista, sino que indudablemente debe estar sujeto a especiales normas económicas que fijan la cantidad de este precio. El uso de la tierra tiene un valor que se llama renta y hoy es necesario establecer cuánto se debe pagar por ese uso. La ley de la renta se enunciará así: la renta de la tierra se determinará por el exceso de su producto sobre el que la misma aplicación puede alcanzar de la tierra un uso menos productivo. Esa renta se establece según la capacidad productiva de la tierra, pero igualmente por la capacidad tecnológica que se emplea en su uso, que define el volumen de la producción, así como por el interés que asista a distintos individuos por el recurso tierra ofrecido. En la zona donde existe abundancia de tierras, indiscutiblemente el nivel de la renta de la misma son menores. Aquellas zonas donde la tierra sea escasa y haya que esforzarse económicamente para poder acceder a ella.
En general, Gaitán lo que propone es que se revise el problema de la renta de la tierra según la naturaleza de los procesos de apropiación y concentración de la misma. En la cuarta parte tiene que ver con los baldíos y los problemas de la tierra, en donde entre el capital y la tierra existe una estrecha relación de causa-efecto. Si un hombre, sobre todo en los países agrícolas como el nuestro, logra engrosar desmedidamente su capital, es porque el monopolio de la tierra se lo ha permitido. Pero ese monopolio es posible porque el capital lo facilita. Gaitán establece esta relación entre la posibilidad de acceder a la tierra y la imposibilidad de hacerlo, señalando que el proletariado rural y los campesinos propiamente dichos, que constituyen la fuerza del trabajo generadora de riqueza, están separados del recurso tierra, lo que genera de manera inevitable los conflictos. En esta parte de conclusiones, Gaitán afirma: mientras la propiedad de la tierra siga siendo individual, mientras, por lo tanto, la renta de la tierra esté sometida a leyes económicas que determinan el valor de la venta, no hay esperanza de mejora. Para Gaitán, esa manera de propiedad es injusta, esa renta es indebida, esa vida social que ella engendra es un crimen, y los hombres que la explotan a virtud de una inversión de los verdaderos valores sociales marchan, como decía Ferry, por las pautas blancas del Código Penal. En el cuarto capítulo de la tesis, Gaitán centra su mirada en lo esencial en la evolución y tendencia de las escuelas socialistas. Este capítulo está dividido en 4 partes en las que aborda prehistoria del socialismo, reformismo social, socialismo utópico y socialismo científico. En la primera parte abordan las ideas del desarrollo del socialismo desde la antigüedad grecorromana hasta las revoluciones burguesas del siglo XVII y XVIII, señalando que esas ideas socialistas tienen unos antecedentes históricos que no se pueden desconocer. En el segundo parte se preocupa por revisar desde la teoría económica y social aspectos fundamentales de un modelo de preocupación social y política que gira en torno al reformismo social, donde lo que prevalece es la filantropía y el altruismo cargado de tintes religiosos. En la tercera parte trata el socialismo utópico, que introduce en lo esencial las luchas sociales y la lucha contra las injusticias, que se erige en lo esencial contra la sociedad, el Estado y la civilización. En la última parte aborda el socialismo científico, bebe de las fuentes del marxismo y señala el carácter científico de esta corriente. El libro finaliza con unas cortas reflexiones concluyentes a manera de grandes enunciados. El trabajo de Gaitán sobre las ideas socialistas en Colombia es un patrimonio intelectual de los movimientos populares y de resistencia y parte esencial de su proceso intelectual de formación política. De ahí la necesidad de estudiar esta tesis a la luz del desarrollo de los conflictos nacionales hoy. Gaitán sigue vivo. Gaitán vive en la conciencia y el pensamiento de las clases subalternas, de los sectores populares, de los sectores de los trabajadores, de los sectores sociales. Al conmemorarse 100 años de la presentación de esa tesis por Jorge Eliezer Gaitán para optar por el título de abogado de la Universidad Nacional de Colombia, hemos querido, desde la Escuela de Pensamiento, desde el Centro de Pensamiento Camilo Torres Restrepo y la Escuela de Pensamiento Camilista Amor Eficaz, presentar esta breve síntesis del trabajo de grado de Jorge Eliezer Gaitán.